Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ochil Cruz Pérez, de Cobae 44. Quiero compartirles un poquito de información acerca de cómo protegerse mediante dos tipos de tecnologías, como son el IDS y el IPS. En este caso, vamos a hacer una breve comparación, daremos algunos ejemplos. Esperemos que pueda ser un apoyo para que ustedes elijan una. Vamos a comenzar con la información para comparar los dos métodos de seguridad, IDS contra IPS. La seguridad en la red. Hasta estos momentos muchos han conocido lo que es un firewall, que es un dispositivo de seguridad de red, o puede ser también un software dentro de un dispositivo que supervisa y controla el tráfico de una red. Todo lo que entra y todo lo que sale según un conjunto predeterminado de reglas de seguridad. En la actualidad, con la diversificación y masificación de los servicios de la red, vemos el uso de dos tipos de dispositivos de seguridad. Son los sistemas de detección de intrusos, por sus siglas en inglés IDS, y los sistemas de prevención de intrusiones, conocidos como IPS. Una breve definición. Los IDS supervisan el tráfico de la red de manera pasiva, en comparación con el flujo de tráfico capturado con firmas maliciosas conocidas. IPS supervisa el tráfico activamente antes de llegar al destino. Si los datos son aceptables, el tráfico se permitirá. Si los datos no son aceptables, es decir, que son inaceptables en pocas palabras, el tráfico se denegará, es decir, no podrán hacer uso de ningún tipo de servicio en la red. Ahora veremos una definición o concepto de IDS un poquito más amplio. Un IDS es un sistema de detección de intrusos que analiza la detección de los intrusos. Se basa en sensores virtuales, permite monitorear el tráfico de una red, evita posibles ataques, analiza el tráfico de la red, su comportamiento y contenido. Pero ¿cómo funcionan? Bueno, una manera breve de ver el funcionamiento, cómo lo hacen de manera interna, es que cualquier dispositivo IDS que se encuentre habilitado va a copiar el flujo del tráfico, lo va a analizar, copiando en lugar de los paquetes reenviados propiamente dichos. Este trabaja sin conexión. Compara el flujo del tráfico capturado con las firmas maliciosas. Estamos hablando de una lista de firmas o certificados que están catalogados como maliciosos. Y de esta manera similar lo hacen algunos de los software de virus para verificar la existencia de ese tipo de software con malas intenciones. Ahora veremos los tipos de IDS. HIDS. Este procesa actividades de los usuarios, es decir, que está checando que no se metan en servicios, que probablemente tengan trampas. NIDS. Realizan sniffing en algún punto de la red, es decir, una revisión exhaustiva. DIDS.
Estos se encuentran distribuidos en varios lugares de la red. IDS basado en log. Estos ofrecen precisión y completitud. Continuamos con los tipos o sus características. La primera característica es que son escalables. Todos aquellos que son escalables se refieren al hecho de que pueden ir incrementando el número de tareas o el número de usuarios a los cuales están monitoreando. Se considera la segunda característica ligero por el hecho que no van a alentar el flujo de los datos en la red. Tercero, son confiables pues la información llega con la mayor integridad posible. 4. Son robustos pues soportan muchos tipos de ataques conocidos. Y la última es que nos ayuden a distinguir entre lo que es un ataque cibernético y la actividad normal de compartir recursos entre los usuarios de la red. Algunos IDS. Vamos a dar ejemplos de marca y libres. Bueno, los de marca o conocidos como comerciales o propietarios. Dragon, Intruder Alert, NetProwler, Israel Secure, Cisco NetRanger. IDS de tipo gratuito o de software libre tendríamos a Shadow, Network File Recorder, Tripwire, Snort. Ahora veremos algunas de las características o del funcionamiento de un ejemplo. En este caso escogimos el Source Network Sensor. Tiene como función detectar la amenaza de manera completa. Tiene un método de detección basado en reglas. Detección de ataques conocidos y comportamientos anómalos. Una de sus características es que se instala rápidamente, que posee una interfaz o una pantalla muy fácil de usar, semejante a la distribución de una pantalla de una página web. Y también porque desarrollo sensor. Bueno, para concluir, en el caso de los métodos de los sistemas IDS independientes, estos han ido desapareciendo en gran medida por el predominio de los sistemas de prevención de intrusiones IPS, pero en la detección de los IDS permanece como parte de cualquier implementación IPS. ¿Eso qué quiere decir? Que unos años atrás, cuando querías tener alguna de estos dos niveles de seguridad, tenías que comprar ya sea un dispositivo de hardware o un software que hiciera una de estas funciones. Ahorita en la actualidad, en el caso de algunos dispositivos de hardware, vienen los dos tipos de seguridad. Es cuestión de que revisen las características del producto que desean comprar. Pero ahorita en la actualidad vienen combinados. Entonces, continuamos. Ahora vamos con un concepto sobre el sistema de seguridad IPS. Estos monitorean el tráfico de la red en tiempo real. Previenen el filtro de actividades maliciosas. Descifran protocolos HTTP, FTP, SMTP. Algunos permiten establecer reglas y proporcionan información sobre actividades maliciosas, malas conexiones y el contenido inapropiado. Funcionamiento de un IPS. Los IPS se basan un poquito en la tecnología IDS que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores. Sin embargo, un dispositivo IPS se implementa en línea. Esto significa que cuando quiera entrar un dato, llámese una videollamada, un correo electrónico, ¿sí?
Este primero tendrá que ser revisado por el sistema IPS. Si yo quiero enviar un correo, un archivo, esta es información saliente y también debe de pasar por la revisión del sistema de seguridad IPS. Un IPS no permite que los paquetes ingresen al sistema objetivo sin antes ser analizados. En pocas palabras, se parece mucho, no sé si ustedes lo piensen igual que yo, pero como una de estas personas que trabajan en las empresas de servicios de seguridad. Características del IPS. Tienen una capacidad de reacción automática, aplicación de nuevos filtros, mínima vigilancia, disminución de falsas alarmas, bloqueo automático en tiempo real, protección de sistemas no parchados, optimización en el rendimiento de tráfico de la red. Ahora veremos algunos tipos de IPS. En el caso de los IPS nos vamos a dar cuenta ahorita que hay una cantidad o variedad mucho mayor que en el de los IDS. Empezamos con el HIPS. Este previene posibles ataques en nodos débiles. El Symantec Gate TM Enterprise Protection protege puntos finales. Es host de McAfee a partir de la versión 6.0 o superior. Ofrece una protección integral contra los exploits. PIN. Previene la intrusión de una red específica de host. CBIPS. Inspecciona el contenido de las bases de datos. El protocolo de análisis. Este decodifica la aplicación nativa de la capa de red de protocolos. El RBIPS impide la negación del servicio distribuido. Continuamos con los tipos de IPS, pero ahora los veremos los que pertenecen a las plataformas basadas en red. Número 1. Tipping Point. Este bloquea ataques de phishing. Protege de vulnerabilidades de coincidencia de patrones basados en comportamientos. El segundo ejemplo de esta categoría, el Stonegate IPS 2000. Utiliza técnicas múltiples y precisas de análisis de tráfico de la red. Protege aplicaciones vulnerables y los sistemas operativos. Continuamos con los tipos. El DFL 300 protege contra ataques de piratas informáticos. Proporciona una interfaz basada en la web. Inspecciona el estado de los ataques, detecta ataques de hackers, evita paquetes de intrusos que entren a la red de oficina. Continuación, los IPS contra HIPS. Los HIPS manejan tráfico sin cifrar y cifrado. PIN no utiliza el procesador y la memoria en este caso, de la red. Host es un punto único de falla, es más sencillo de mantener, detecta eventos dispersos a través de la red. Evolución de las categorías. Las categorías dependen del funcionamiento, capacidad y ubicación en la arquitectura de la red. El IPS inline evolucionó de los NIT. Hacen la función de puente a nivel de la capa 2 en la red. Pueden realizar conexiones al DNS y obtener la identidad del atacante. Los switch a nivel de capa de aplicación. Estos balancean la carga entre varios servidores y toman decisiones de enrutamiento. Continuamos con la categoría Firewalls de aplicación IDS. Estos funcionan a nivel de host. Los switch híbridos. Estos funcionan sobre dispositivos de hardware. Conocen detalladamente el tráfico. Tercero, aplicaciones engañosas. Estas aprenden del comportamiento normal para pasar desapercibidas. He tomado algunas conclusiones que me gustaría compartir.
La primera es la diferencia más importante que encontré entre las IDS y el IPS. Es que el IPS responde inmediatamente y no permite el paso de ningún tráfico malicioso, mientras que el IDS permite que el tráfico malicioso pase antes de ser abordado. Sin embargo, un IPS que se encuentre mal configurado puede afectar de manera negativa el flujo del tráfico de la red. Segunda, los IDS son útiles para detectar intrusos, pero deben de ser bien configurados. Tercero, los IDS detectan y notifican de la intrusión. 4. Los IPS toman decisiones de desbloqueo y prevenir intrusiones en la red. 5. Los IDS requieren poco tiempo para enterarse, analizar y determinar la acción correctiva. Luego reaccionan manualmente al ataque. 6. Los IPS debidamente configurados reaccionan de manera automática. Bueno, ya hemos visto un poquito de estos mecanismos de seguridad. De acuerdo a las posibilidades económicas, si es para uso en el hogar, pues utilizaríamos uno que fuera de software, pero si estamos hablando de un webcafé, una escuela, una oficina, entonces ya estaríamos hablando de hacerlo mediante hardware. Ya esa yo sería la que yo recomendaría para cada uno de ustedes. Si les gustó o le faltó algo de información al video, pueden ponerlo en los comentarios, y si quieren que se amplíe un poco más acerca de este tema, también estamos recibiendo sus mensajes. Espero que les haya gustado. Me despido. Hasta la próxima.